mencionaba como ejemplo, ¿qué saco yo con ir a congregarme si en mi corazón hay soberbia, si en mi corazón hay rencor, acepción de personas, rebelión, testarudez, pecado oculto, etcétera, etcétera? Entonces, es importante las prioridades de Dios. Entonces, versículo 13, perseverar. Debemos perseverar en hacer la voluntad de Dios, hermanos. Por lo tanto, para perseverar necesitamos fe. Así que, hermanos, no nos espantemos. El enemigo está trabajando para que nos espantemos. Nosotros tenemos que saber que estamos susceptibles a espantarnos, estamos susceptibles a caer en pánico, estamos susceptibles a ser engañados, estamos susceptibles a aborrecernos, estamos susceptibles a que hayan divisiones y que el Señor Jesucristo nos advierte que en estos tiempos donde más se va a manifestar en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de esas cosas y apercibirnos, prepararnos, perseverar, alimentar nuestra fe, andar en las cosas del Espíritu. Acuérdense que dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y cuando habla de oír palabra de Dios, habla de palabra rema, palabra revelada. Y la palabra rema se revela al espíritu, al hombre espiritual. Por lo tanto, siendo la carne, no puedo recibir el rema, sino que solamente me quedo con letra. Y la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, hermanos, perseveremos. La fe sobre todo, la lucha con su carne. Si hay pecados ocultos, si ustedes se han dado cuenta que tienen rencor, que tienen amargura, que hay pecados ocultos que no han confesado, acuérdense que abogado tenemos ante Dios a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos nuestra maldad. Acuérdense que también dice de que para esto vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Acuérdense que dice, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto no es una filosofía, esto es verdad. Pero para que sea verdad tenemos que perseverar en andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar haciendo la voluntad de Dios, andar en el amor de Dios, andar en la justicia de Dios, andar en el perdón de Dios, ser activos por la reconciliación. Acuérdense que estas cosas están pasando y yo, con el poco contacto que tengo con grandes hermanos, etcétera, etcétera, me he podido dar cuenta de que el enemigo está minando para dividir la iglesia, para dividir las familias, para dividir los matrimonios, a través del engaño, a través de que el amor se enfría, el amor ágape se enfría, porque buscamos lo nuestro propio, que es contrario a no buscar lo suyo propio. Por lo tanto, el amor ágape se enfría, y cuando se enfría, automáticamente hay una división, porque si nosotros andamos en el amor de Dios y el amor ágape se enfría, va a haber un aborrecimiento a los que están en el amor de Dios. Por eso dice, y se entregarán unos a otros, porque habrá un aborrecimiento mutuo de los que se le enfría este amor, esta fe, los que caen en andar en la carne, en andar en vanidad, en querer guardar rencor, en no trabajar en el perdón, etcétera, etcétera, en no confesar los pecados ocultos. Entonces, tenemos que perseverar, tenemos que alinearnos con Dios, tenemos que nosotros perseverar en estos tiempos. No caigamos, hermanos, en la desesperación que está el mundo. El coronavirus es parte de las pestes que tienen que venir sobre esta tierra, que pueden venir y quizás van a venir más, quizás viene hambruna. Todo esto está desencadenando aparentemente un montón de cosas en la economía mundial, etcétera, etcétera. No caigamos en pavor, no pongamos los ojos en el mundo. Amén, hermanos. Tenemos que poner los ojos en el Señor Jesucristo. No caigamos en el pavor. Vuelvo a reiterar, como lo han reiterado muchos siervos de Dios, esto no significa que yo voy a salir así y Señor, que se me peguen las plagas, total, yo creo en tu palabra, porque eso se llama presunción. Y si es demasiado, incluso la Biblia lo llama tentar a Dios. Sino que hablo de el interior, no caer en el pánico, no caer en la preocupación, no poner los ojos en el mundo. Por ejemplo,
preocuparse de en las noticias. Hay una hermana en nuestra congregación que nos dio, algunos consejos. Ver, por ejemplo, que una vez al día solamente en las noticias, para no estar encima viendo, ay, mira, y mira esto que pasó, ahora el dólar bajó y todo esto, y el desempleo y todo lo demás. Hermano, nosotros tenemos que estar preparados y es tiempo de que nosotros empecemos a vivir en el reino de Dios. Si ustedes leen el versículo 14 que continúa, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, para nosotros poder predicar el reino de Dios, el evangelio del reino, que desgraciadamente no está siendo predicado como debería, sino que la mayoría de lo que se predica, bueno, que es visible por lo menos, no es el evangelio del reino. El evangelio del reino establece al Señor Jesucristo como Rey, como el único que tiene la razón, como el único que tiene la verdad, que si Él dice que el matrimonio homosexual es pecado, es porque es pecado. Si Él dice que la fornicación es pecado, es pecado. Si Él dice que aprovecharse de la ofrenda, de los diezmos y todas esas cosas es pecado, es pecado. Eso significa que sea el Rey, que sea el Señor, que Él decide que está bueno y que está mal, no yo, no mi conveniencia, no lo que cree el mundo, no para congraciarme con la persona, mira, en realidad sí puede ser, igual hay amor, no. Entonces, el establecimiento de las buenas nuevas, que el Rey, el Señor, el único que tiene la verdad, el único que realmente tiene lo bueno que le sirve al ser humano, ha llegado a establecer su reino en el corazón del hombre. A grandes rasgos, esas son las buenas nuevas. Entonces, hermanos, tenemos que perseverar. Y perseverar en el reino. Es hora de que nos levantemos para vivir en el reino de Dios. ¿Y saben por qué no se ha manifestado el reino de Dios como está escrito en el libro de Hechos, que se debería manifestar? Porque nuestro modelo mínimo es el libro de Hechos. Digo, nuestro modelo máximo es el Señor Jesucristo. Pero como funcionamiento de iglesia, nuestro modelo mínimo es la iglesia de Hechos. Y nosotros no llegamos ni a los talones de cómo funcionaba la iglesia de Hechos. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Hechos vemos muchos errores de la iglesia que tuvieron y que el Espíritu Santo tuvo que ir corrigiendo. Por lo tanto, las manifestaciones de los señales, prodigios, milagros que salen en el libro de Hechos deben manifestarse en el tiempo de hoy. Y debemos dejar los argumentos teológicos que no tienen fundamento bíblico para decir de que todas esas manifestaciones pasaron, porque no hay ningún texto bíblico que lo diga. Entonces, hay un texto bíblico que es sacado de contexto, que, ni siquiera dice, explícitamente eso. Es necesario que se empiecen a manifestar las señales que son evidencias que el reino de Dios se ha acercado. Sanidades, prodigios, milagros, liberaciones, resurrección de muertos, para que podamos realmente decir, oye, el reino de Dios se ha acercado a tu vida. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué no hemos podido manifestar ni vivir eso en nosotros mismos, ni manifestarlo? Por la condición que tenemos, por la condición deplorable que tenemos en fe y en conocimiento de Dios, en nuestra condición la que lo impide. No nos justifiquemos, ni tampoco intentemos torcer las Escrituras por el mal testimonio que hemos visto o experimentado de gente que se ha aprovechado con falsas manifestaciones de sanidad, etcétera, etcétera. La Biblia es una, y la palabra de Dios establece claramente que el cristiano debe vivir en esta vida el reino de Dios y que hay señales que siguen a la palabra de Dios. Y en ninguna parte dice que esas señales en algún momento van a dejar de seguir a la palabra. Dice de que los discípulos del Señor Jesucristo empezaron a predicar la palabra de Dios y Dios los respaldaba con las señales que seguían a la palabra. En Hebreos 2 también dice de que Dios daba testimonio juntamente con ellos con derramamiento del Espíritu Santo, con señales, prodigios y milagros. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sus manos pondrán sobre los enfermos y sanarán. Entonces, no porque no esté pasando,
Yo tengo que torcer la escritura y encontrar doctrina para encontrar una respuesta de por qué no está pasando, porque realmente ya pasó este tiempo, etcétera, etcétera. O irme en contra de todas estas cosas por el mal testimonio que hay de, ¿cómo se llama? La gente que ha hecho falsas señales, falsos milagros, o que quizás alguna vez hizo señales, pero se aprovechó de la situación para, ¿cómo se llama? Obtener dinero, etcétera, etcétera. Yo no puedo torcer las escrituras. Estas señales seguirán a los que creen. Por lo tanto, se deben manifestar en el creyente, se deben manifestar en la iglesia, se deben manifestar en ti. Si te llegas a enfermar del coronavirus, ora, repréndelo, ora por sanidad, ora por tu hijo, ora por tu hija, ora por tu mamá, ora por tu esposo, etcétera, etcétera. Toma los cuidados preventivos que hay que tomar. Lávate las manos, todo lo que está haciendo, el tema de ¿cómo se llama? La cuarentena, todo eso hay que hacerlo. Pero si llegara haciendo todas esas cosas a pasar, hermano, oremos. Y si por alguna cosa alguno llegara incluso a fallecer, tenemos que seguir creyendo, hermano. Lean Hebreos 11. Muchos fueron aserrados, muchos murieron sin recibir la promesa o sin ver la promesa, pero murieron creyéndola. Muchos fueron torturados, muchos fueron muertos. Entonces, las promesas de Dios no se limitan a esta vida. La fe no se limita a esta vida terrenal, a lo que ven. Acuérdense que todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, nuestro objetivo no es que el coronavirus no nos toque. Hay que orar, ora por tus hijos, ora por tu esposa. Yo oro por mi esposa, Señor, yo cubro para que no la toque el coronavirus, para que no entre este virus. Si es que alguien la llega a tocar que está contagiado, yo en el nombre de Jesús pongo una barrera entre cualquier virus, cualquier enfermedad que se esté manifestando y que quiera entrar en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo la cubro en el nombre de Jesús. Pero no es el objetivo principal, es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Por ejemplo, llegar a la casa, el tema de las manos, todo lo demás, que no te tosan en la cara, etcétera, etcétera. Pero no cayendo al pánico, porque no es el objetivo vencer al coronavirus. Estamos viendo que son cosas que es necesario que pasen. Hay que hacerlas, vuelvo a reiterar. Pero no es el objetivo primordial salvarse del coronavirus. El objetivo principal es lo que dice el Señor Jesucristo: perseverar. El que persevera hasta el fin, este será salvo. El objetivo principal es continuar haciendo la voluntad de Dios y manifestando el reino. Tenemos una misión: establecer el reino de Dios, del Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Y eso se hace con poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Pero para poder entregar ese poder, se necesita manifestar en mí. ¿Y qué poder se va a manifestar en mí si yo ni siquiera perdono, ni siquiera amo? Y hermanos, yo les doy mi testimonio. Yo estuve engañado por el diablo, endemoniado siendo pastor, siendo un pseudo pastor. Y en mí se manifestaban señales, se manifestaban sanidades, se manifestaban un montón de cosas, veía visiones y todo lo demás. Y era un engaño diabólico, una imitación de las señales que deben de seguir al reino de Dios y a la palabra de Dios. Y pese a que yo usaba la Biblia, todo lo demás, yo estaba endemoniado. Entonces, hasta que Dios me abrió los ojos, por su gracia y su misericordia, y pude entender cómo va a ser posible que Dios haga una sanidad, un milagro en mí, o por medio de mí, y que yo crea que ese es el poder del reino de Dios real, si en mi corazón ni siquiera he sido capaz de amar con justicia de Dios, de tener conciencia real de mi condición como pecador, y peor aún, que no soy capaz de manifestar lo básico, pero lo más importante para Dios, el amor ágape de Dios. ¿De qué reino estamos hablando? ¿Cómo Dios va a empezar a hacer primero la secuela
de lo más importante. Dios es un Dios de orden, un Dios de paz. Primero va a partir con lo interior, con tu corazón, con el amor, con el perdón, con la fe, con la prueba, con vencer la tentación, con confesar mis pecados, con tener conciencia de pecados, con ser luz para mí mismo, ser sincero conmigo mismo, luchar y ser activo por guardar la paz y la unidad de la paz. De ahí va a partir el Señor para afuera. Entonces, no puedo buscar que se manifiesten los milagros. Con este mensaje yo no estoy intentando que... Entonces tenemos que buscar que se manifiesten los milagros. No, porque si no nos vamos a equivocar como muchos han caído en el engaño. Tenemos que preocuparnos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu corazón alineado con Dios? Y no se trata de escuchar una voz y que Dios me dice, anda para la esquina y yo voy para la esquina. Dios me dice, anda para esta parte, voy para esta parte. Sino se trata de perdonar, amar, sufrir el agravio, tener fe en la prueba, tener fe en la tribulación. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Se va a manifestar el reino de Dios en tu vida con señales, prodigios y milagros, si es más importante y más profundo la manifestación del reino, que tú te preocupes del bienestar espiritual e integral de tu mujer. ¿Estás trabajando para eso? ¿Y cómo quieres que Dios te use en sanidad, que Dios te use en el mensaje, que Dios te use en sabiduría, en el evangelio? Porque requiere trabajo. Con tus hijos, con tus padres. Honras a tus padres, trabajas por la reconciliación. Todas esas cosas, hermanos, son las manifestaciones o son los fundamentos del reino de Dios. El reino de Dios fue fundamentado en el sacrificio, en la entrega, en el perdón, en la redención, en la paz, en la reconciliación. Pues se dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo. En todas esas cosas se fundamenta el reino. Y las señales son las que lo siguen. Señales de que está el reino. Por eso que no vemos las señales. Porque no está el reino arraigado en nosotros por causa de nuestra condición. Estamos preocupados de muchas otras cosas que son secundarias. Lo primordial, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la paz de Dios, la reconciliación. El reino de Dios fue fundado con la sangre de Jesucristo en amor, perdón, sacrificio. Tenemos que empezar a fundar y a manifestar ese fundamento que es Cristo en nosotros mismos y en nuestras familias y en nuestras iglesias, para que las señales que siguen al reino de Dios, o que son señales de que el reino de Dios se ha acercado, se empiecen a manifestar, entre comillas, por añadidura. Entonces, es necesario, si viene una crisis, si no hay trabajo, deberíamos tener la capacidad ya de poder vivir de milagros de Dios, si es necesario. El Señor Jesucristo multiplicó los panes, pero no una fe como presunción. No, si el Señor Jesucristo lo hizo, yo también, cuando esté voy a empezar a orar, Señor, multiplica los panes. No, estamos hablando de que esa es una señal que sigue a la palabra que tú debes vivir. Esa es una señal del reino de Dios, o es una manifestación del reino de Dios que sigue al reino. Para que haya una manifestación de algo, primero tiene que estar ese algo. Si yo digo, ¿cómo se llama? Se va a manifestar el presidente de la República, y no está el presidente de la República, ¿cómo voy a buscar la manifestación? Entonces, si yo quiero, y ahora se va a manifestar el reino de Dios con sanidad, con multiplicación de pan y con milagros, ¿cómo se va a manifestar el reino de Dios si no está a plenitud en la persona, en la familia o en la iglesia que se quiere manifestar, o que esperamos que se manifieste? La manifestación es secundaria, el reino es lo primario.
Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a toda la gente o a todos los gentiles o a todo el mundo. El reino en tu vida. Jesucristo es tu Señor, Jesucristo manda, Jesucristo tiene la prioridad. ¿Y qué significa que tenga la prioridad? Perdona, ama, trabaja por reconciliar, trabaja por su esposa, trabaja por tu esposo, trabaja por tus hijos, hijos trabajan por los padres. Realmente estamos trabajando activamente por guardar la unidad, estamos sufriendo por hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué significa realmente sufrir por hacer la voluntad de Dios? Por ejemplo, si yo tengo un problema con un hermano, con una amiga, etcétera, etcétera, y yo doy un paso para que haya una reconciliación, aunque la persona no me pesque. Y el paso puede ser mucho, puede ser hablar con él, o puede ser guardar silencio, puede ser esperar, puede ser ir a verlo, va a depender de la situación en que estemos. Pero ¿estoy sufriendo eso? O sea, ¿lo estoy haciendo en contra de lo que dice mi carne, en contra de lo que dice la circunstancia? Entonces, hermanos, el reino de Dios tiene que estar centrado en nuestras vidas, arraigado en nuestras vidas, en tu vida, para que la manifestación, que es secundaria al reino, se manifieste. Y no se manifiestan, y no tergiversemos las escrituras para tratar de encontrar explicaciones de que no se debería manifestar. Se debe manifestar, pero no se están manifestando por culpa de nuestra condición. Y es momento que dejemos de ser soberbios y buscar excusas y empecemos nosotros a cuestionarnos y a examinarnos y decir, en realidad, aquí pasa algo y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Acuérdense que Pablo, cuando habla sobre la Santa Cena, aunque está hablando de eso, esto es aplicable para todo. Si os examinaseis a vosotros mismos, no habría muchos de vosotros enfermos, ni muchos de vosotros dormirían. Muchas veces no nos examinamos a nosotros mismos. Esa palabra examinar, que está en Primera de Corintios, el texto que estoy citando, significa separarse, juzgarse de una manera separada. O sea, yo separo todo lo que yo creo que está bien en mí y como que me miro de afuera a la luz de las escrituras. Pero para eso tengo que ser sincero con Dios y conmigo mismo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera somos sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ser sinceros con Dios? Para eso está la iglesia, para eso están los consejos, para eso están los ministerios, para ayudarnos a todo eso. Acuérdense que la palabra dice en Efesios 4, y aún nos constituyó apóstoles, evangelistas, etcétera, etcétera, ustedes saben, dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, el objetivo es equiparnos para la obra del ministerio. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder ser equipados, vamos a poder ser ayudados por Dios, que es uno de los objetivos principales de un ministerio, para alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Así que, hermanos, los siento a perseverar en hacer la voluntad de Dios, en establecer el reino de Dios. El reino de Dios se establece donde hay un rey, y el rey dicta, determina, y la gente que está en su reino acata y hace. Entonces, ¿cómo vamos a creer que podemos obedecer una dirección del Espíritu Santo, que no digo que no deba hacer, hay que hacerlo, de por ejemplo ir a tal parte, hablar con tal persona, que es necesario, pero ¿cómo vamos a creer que estamos haciendo la voluntad de Dios por esas cosas si no somos capaces de hacer lo que está escrito acá? Esto es más importante, porque una orden Dios se la da a cualquiera. Acuérdense que Él ordenó al mar no traspasar el límite y le obedeció. Entonces, pero el guardar la palabra es una gracia de Dios que se debe hacer espiritualmente. Y digo es una gracia porque es la oportunidad que Dios nos da a nosotros como seres humanos, por la gracia en el Señor Jesucristo, de poder hacer su voluntad. Es un privilegio. Entonces,
Tenemos que luchar, y esto es un mea culpa para todos, me incluyo. El reino de Dios se debe manifestar. Yo le he estado preguntando al Señor por el reino de Dios, la manifestación del reino que son necesarias en todo este tiempo para poder dar testimonio, para poder sobrevivir cuando venga la persecución, cuando vengan las crisis, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan las catástrofes, cuando vengan especialmente las persecuciones y todo lo demás. Necesitamos fe, necesitamos perseverancia, necesitamos vivir en el reino. Porque muchas veces vamos a tener que vivir de milagros, pero no de una forma de presunción como se ha visto hasta el día de hoy, por lo menos públicamente. Acuérdense que Dios siempre se guarda un remanente que de hecho debe estar viviendo y experimentando el reino de Dios a un nivel muy superior al que se conoce. Pero no son los que se ven en YouTube, los que se ven aquí o allá. Entonces, hermanos, perseverancia, cuestionémonos, examinémonos. Dios escudriña la mente y el corazón. Y esa palabra escudriñar es excavar, sondar, ir más adentro cada vez más. Por lo tanto, si ya pasaste una etapa en que Dios te corrigió, va a ir a otra más profunda. Si ya pasaste una etapa de sanidad y de perdón, Dios va a ir a otra más profunda. Si ya tienes un nivel de fe, Dios quiere ir a otro más profundo, aunque lleves años, aunque tengas ministerio. Dios sonda, excava, escudriña la mente y el corazón. Hasta que lleguemos a la unidad de un varón perfecto. El mismo Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás, sigo a la meta, al premio, a Jesucristo. Y dejando las cosas atrás, ¿cómo se llama? No quiere decir, ya me olvido todo lo que pasó y empiezo a caminar derecho. Mira, dejo de hacer lo que hacía. Dejo de ser como era, porque Dios me está haciendo avanzar a la perfección, a ser como el blanco perfecto que tengo al frente. Amén, hermanos. Entonces, perseverancia, el reino de Dios debe establecerse en tu vida y se debe establecer, porque en estos tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que van a venir de persecución, de hambre, donde vamos a tener que vivir realmente del poder de Dios para poder vernos, para poder comunicarnos, etcétera, etcétera, en estos tiempos vamos a tener que vivir del poder de Dios y se necesita que se manifieste el reino. Y en estos tiempos es necesario porque van a haber grandes conversiones, dice la palabra, en los últimos tiempos. Se van a convertir muchas personas, pero para eso se necesita reino, porque está hablando de conversiones reales, no las conversiones que se ven hoy día. No que yo acepto a Cristo y se acabó. Está establecido el reino de Dios en esa persona. Ha tenido un encuentro personal profundo, real con el Señor Jesucristo, que lo ama con toda su mente, alma y corazón. Si ni siquiera nosotros estamos llegando a esa condición. Entonces, necesitamos examinarnos, necesitamos cambiar el rumbo, necesitamos reenfocarnos en el Señor Jesucristo o realmente enfocarnos en lo que el Señor Jesucristo quiere. Espero que les sea de bendición. Perseveremos, hermanos, venga lo que venga, aunque la tierra tiemble, aunque la higuera no florezca, como dice la palabra de Dios, con todo, Jehová, tú serás mi bandera. Entonces, aunque venga el coronavirus, aunque pase lo que pase, aunque me muera, aunque me enferme, aunque etcétera, etcétera, con todo, Jehová, tú serás mi bandera. En un equilibrio. Oren por sus hijos. Unjan a sus hijos si es que lo sienten en el corazón. Sean guiados por el Espíritu Santo. Yo cubro a mis hijos, cubro a mi esposa en el nombre de Jesús. Contra el coronavirus, cubro mi sistema inmune. Pero porque cuando ponemos eso como prioridad, cuando no pasa y realmente Dios tiene un propósito detrás, nos desilusionamos con Dios. Y no podemos ver que quizás Dios nos quiere hablar, mira hijo, en realidad yo te quiero llevar a otro nivel de fe, porque estás haciendo mal las cosas. Quiero enseñarte que aprendas que estas cosas y tu oración es respondida, pero tienes que estar en esta condición, etcétera, etcétera. No sé. Entonces, hermanos, perseveremos. Sigamos las instrucciones, las cuarentenas, etcétera, etcétera, todo lo demás, pero no caigamos en el pánico. Perseveremos en hacer la voluntad de nuestro Dios.
Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Un abrazo, espero que sea de bendición. Bendiciones, hermanos.